Buenos días, mis amados. El día de hoy vamos a ver Efesios 4:17, que nos habla acerca de la nueva vida que es en el Mesías. Dice así: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no anden como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas ustedes no han aprendido así en el Mesías. Si en verdad le han oído y han sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Yahshua. En cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañadores y renuévense en el espíritu de su mente, vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Capítulo 5. Sean pues imitadores de Dios como hijos amados y anden en amor, como también Yahshua nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre ustedes como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Bueno, nosotros estamos viendo los requisitos que se necesitan para tener una nueva vida en el Mesías. Cuando nosotros venimos a la palabra de Dios, nos damos cuenta de que es totalmente opuesto a lo que el mundo enseña. Dice que debemos de andar en los pasos del Mesías, que no debemos andar en la vanidad de la mente. ¿Qué es vanidad? Vanidad quiere decir hueco, vacío. El Señor quiere que nosotros caminemos en el poder de su palabra, en el poder de sus huellas, en el poder de su mente. Nosotros debemos tener una mente renovada en el Mesías. ¿Cómo se obtiene una mente renovada? Una mente renovada tiene que ver con leer diariamente la palabra, meditar en la palabra de día y de noche, aprender de memoria la palabra de tal forma que la podamos aplicar a nuestra vida cotidiana. Dice aquí eh, que las personas que no creen tienen el entendimiento entenebrecido y que son ajenos a la vida de Dios por la ignorancia y la dureza de sus corazones. Un corazón duro dice: no, yo no quiero saber nada de Dios, yo no necesito de Dios, porque hay ignorancia en cuanto a que Él es el Mesías, Él es el Creador, Él es el gran yo soy, Él es el que nos da la vida, Él es el que sustenta la vida en nosotros. Entonces, hay insensibilidad en estas personas. Hay lascivias, hay lujurias, hay adicciones, toda clase de deseos carnales. Entonces es necesario que nosotros entendamos esto, que debemos de apartarnos de toda fornicación, de toda avaricia, de toda vaciedad, de todas las tinieblas. Debemos apartarnos porque Él vino a sacarnos de las tinieblas a su luz. Él vino a darnos propósito y sentido a cada uno de nosotros, porque Él nos ha amado con amor eterno. Y dice aquí que
nosotros no hemos aprendido esto de nuestro Mesías, de nuestro Dios, sino que Él quiere que caminemos en la verdad de lo que está escrito en su palabra, en el Dabar. ¿Qué quiere decir Dabar? Palabra, la palabra divina de Dios. Dice que en cuanto a la pasada manera de vivir, de lascivias, de lujurias, de mentiras, eh, que nosotros debemos despojarnos de toda obra de maldad, de toda obra de la carne, porque eso no nos conviene. Es como traer cargando un basurero lleno. Ya no sabemos ni dónde dejar el basurero, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué traemos cargando la basura del pasado, la basura del pecado? El Señor quiere que seamos renovados en el espíritu de nuestra mente, eh, con la mentalidad, con la mente de nuestro sanador, salvador, redentor. Quiere que nos vistamos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia de la santidad de su verdad. Quiere que vistamos vestiduras de santidad, de justicia, de bendición, vestiduras limpias, vestiduras sin manchas, sin arruga, vestiduras que Él dejó de lino fino, que Él dejó desde antes de la fundación del mundo para que nosotros viviésemos en ellas. Dice que debemos en el 25 desechar toda mentira y hablar verdad entre nosotros, con nuestro prójimo. La verdad es todo aquello que el Señor ha escrito en su palabra. Dijo, yo soy la verdad para aquel que anda viviendo en las mentiras del mundo, en las mentiras de que asimismo se dice, en las mentiras del enemigo. El enemigo nos dice muchas mentiras. El enemigo puede decir, es que no puedes, pero el Señor dice, todo lo puedo en Yeshua que me fortalece. El enemigo puede decir, es que todo el mundo te rechaza, pero la escritura dice que Él nos aceptó en el amado. El enemigo te puede decir que no vales nada, pero la escritura establece que tú vales la sangre preciosa del Cordero. Entonces no debemos de creer las mentiras del enemigo ni las mentiras eh, del mundo, ni debemos de creer las mentiras que nos dicen las personas. A veces las madres golpean al hijo y le dices, eres un tarado, eres un idiota. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Es que a mí me ofendieron mucho desde pequeño, pero eso no es cierto. El que te hayan ofendido no quiere decir que sea verdad. Quiere decir que no conocen al Señor, que no se conocen al autor y consumador de la fe, que son personas incrédulas que no han conocido acerca de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios dice que Dios te ama con amor eterno, dice que tu embrión vieron sus ojos en el Salmo 139. Él dice que te ama con amor eterno. Él dice que se humilló hasta la muerte y muerte de cruz para sanarte, para salvarte, para bendecirte, para levantarte, porque Él te ama. Él se entregó a sí mismo. Dice en Efesios 5, que seamos imitadores de Dios como hijos amados, que andemos en su amor así como Él nos amó. ¿Cómo debemos amar? Como Él nos amó. Porque Dios es amor y Él nos dejó el ejemplo de cómo debemos amar, con el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Todos necesitamos amor. Todos necesitamos un abrazo, todos necesitamos un apapacho, todos necesitamos palabras de aliento, todos.
Y todas las palabras de aliento vienen aquí en la escritura. Por eso debemos meditar de día y de noche en su palabra, porque Él quiere que nosotros seamos sanos, seamos santos, seamos bendecidos, seamos levantados, seamos ayudados, seamos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Él nos amó con amor eterno. Y eso es precioso, porque a veces cuando nos sentimos mal, nos sentimos que nadie nos puede ayudar, siempre Él está ahí para darnos su mano y para decirme, heme aquí estoy para ti. Él siempre está en la oración, Él te habla, Él te escucha, Él te dirige, Él te sana, Él te bendice. ¿Por qué? Porque Él quiere que tú seas como una ofrenda de sacrificio a Dios como olor fragante. ¿Qué pasa cuando nosotros en medio de la adversidad alabamos y exaltamos a Dios? ¿Qué pasa? Sale un olor fragante de adoración, de alabanza. Pero ¿qué pasa cuando nos quejamos de todo? Es que no puedo, es que no quiero, es que me ofendieron, es que me lastimaron. ¿Qué pasa? Debemos aprender a perdonar 70 veces 7. ¿Qué quiere decir eso? Que debemos de perdonar rápido, que no debemos de tomar en cuenta las ofensas. Sí, duele, sí duele, pero no debemos de tomar en cuenta esas ofensas. Entonces, en esta hora el Señor quiere que nosotros nos estemos preparando constantemente. ¿Por qué viene la prueba? ¿Por qué viene la ofensa? ¿Por qué viene la aflicción? Pues para que la pasemos. ¿Cómo la vamos a pasar? ¿Quejándonos? No. La vamos a pasar alabándolo, adorándolo, levantándolo y pidiéndole que sea Él ayudándonos en los momentos más difíciles, porque Él quiere que dependamos de Él, del poder de su fuerza, y Él tiene poder para liberarnos, para sanarnos de las heridas más horribles. Él tiene todo el poder, solo quiere que le alabemos en medio de la oposición, en medio de la aflicción, en medio de la prueba. Él, porque Él nos ha amado con amor eterno, Él quiere que seamos imitadores de Él. ¿Qué debemos imitar de Dios? Bueno, pues imagínense que está a Yeshua en el madero y Él se quejó. No, no se quejó. Al contrario, iba gozoso, dice Isaías 53, que él vio el fruto de su aflicción y quedó satisfecho. ¿Cuál es el fruto de su aflicción? Somos tú y yo. Somos esa novia que él se preparó para sí mismo. Y dice aquí que seamos imitadores de Dios como hijos amados. ¿Cómo vamos a imitarlo? Bendiciendo aún cuando estemos en el madero. Dice que el que quiera estar con él, que tome su cruz y le siga. Entonces, seguirlo tiene que ver con pasar por alto las ofensas, tiene que ver con decir, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Tiene que ver con que nosotros estemos preparados y nos entreguemos a Él como sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Qué es sacrificio a Dios? Debemos alabarlo y exaltarlo. Antes los sacrificios eran de corderos, ahora los sacrificios son de adoración y alabanza, porque en un momento dado puede haber una situación muy difícil en nuestra vida y en medio de esa situación debemos de levantar adoración, alabanza, honra a nuestro Dios
para que Él tome cartas en el asunto, para que Él nos sane, para que Él nos bendiga, para que Él nos levante, nos ayude, para que Él nos libere, para que Él traiga restauración, sanidad y medicina a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestro espíritu, a nuestro cuerpo. En medio de esos problemas, en medio de esas pruebas, en medio de las aflicciones, en medio de todo lo que está pasando hoy en día, Dios quiere que nosotros lo alabemos, lo exaltemos, le demos honra, gloria, adoración, alabanza, para que Él haga lo que Él tiene que hacer. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Cambiarnos, transformarnos, que crezcamos a la estatura del varón perfecto. Él quiere que nosotros le demos honra, gloria, adoración y alabanza en medio de la oposición. ¿Y por qué quiere Dios que hagamos eso? Porque en medio de la alabanza de su pueblo está la liberación, está la sanidad, está la bendición, está la restauración. En medio de la alabanza de su pueblo, Él se magnifica y suceden grandes cosas, grandes prodigios, grandes maravillas. Es necesario que nosotros estemos atentos a sus palabras. Dice